exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shabbat Shalom, amados hermanos, estoy muy contenta en este Shabbat. Espero que Yahweh los bendiga, que se la estén pasando muy bien con sus familias. Y en esta ocasión vamos a estudiar un poquito de Torah, que corresponde a la Parashat Tetzaveh, que significa y mandarás. Es cuando Elohim mandó traer aceite de oliva para poder encender la menorá. También nos habla acerca de la preparación que tenían que hacer Aarón y sus hijos para poder ser Cohen en el Mishkan, para poder servir en el templo de Elohim. Habla de las vestiduras sacerdotales, el significado que tienen las vestiduras, la consagración de Aarón para poder servir en el Mishkan. Nos habla acerca del altar de incienso, del sacrificio diario que se hacía a Elohim y todo el significado profético que tiene acerca de nuestro Mashiach, Yahshua. Toda Rabá, amados hermanos, a quienes siguen este canal, quiero darles las gracias a todos y comenzamos con la Parashat Tetzaveh, que significa mandarás. Yo soy la Jod Raquel Núñez y comenzamos con la Parashá. Bienvenidos a su canal Bajo el Talit de Yahshua. También quiero darle las gracias a nuestro Abacados. Muchas gracias, bendito Padre Santo, por tu enseñanza. Toda Rabá va por el estudio que vamos a recibir. Toda Rabá porque eres bueno, porque nos cuidas, porque nos bendices, porque no nos dejas salirnos de tu camino, Abacados, porque nos guardas bajo tu talit. Toda Rabá, papito Yahweh, porque siempre nos cuidas, porque estás con nosotros, Abba. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los guardes, que los cuides, Abacados. Te agradecemos por todo en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach. Te damos toda Rabá, papito Yahweh, por todas tus bendiciones. Amén y amén. Y comenzamos con la Parashá Tetzaveh. Comenzamos con la Parashá Tetzaveh. Y mandarás. Esta va de Éxodo 27:20 a 30:10. En la primera aliyá estaremos viendo cuando los hijos de Israel traen aceite de aceitunas machacadas para la menorá, que será encendida por Aarón y sus hijos por todas sus generaciones. Arderá toda la noche hasta la mañana. Aarón y sus hijos serán sacerdotes para el Eterno. Harán vestiduras sagradas para ser consagrados al Eterno como Cohen. Las vestiduras constarán de un pectoral, un efod, un manto, una túnica, un gorro, una faja, y serán hechas de lino azul, púrpura y carmesí, con 2 piedras de ónice, donde irán grabados los nombres de los hijos de Israel, con engastes de oro, y serán remembranza de los hijos de Israel cuando Aarón los lleve sobre sus hombros. En la segunda aliyá tendrán engastes y cadenas de oro puro en ellos. También un pectoral, al igual que el efod cuadrado, con 12 diferentes piedras preciosas. En cada una un nombre de las 12 tribus de los hijos de Israel. El pectoral con cadenas trenzadas de oro puro. En el borde, puestas en los 2 anillos, en los 2 extremos del pectoral. Este será unido con el cinto del efod. Aarón tenía que llevar siempre los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón al entrar en la presencia del Eterno. La tercera aliyá, el manto será de lana azul para el efod y la cobertura para la cabeza de forma que no se rompa, con granadas en la tela hacia los tobillos y campanillas de oro entre ellas, para que se oiga cuando el Cohen entre y salga del Mishkan. Había que tener una placa de oro para la frente que dijera: Santidad a Elohim.
con un hilo de lana azul, para que Aarón porte el pecado de las cosas sagradas y los regalos de las ofrendas de los hijos de Israel. La túnica hecha de cuadros de lino, una cubierta para la cabeza de lino, un cinturón con labor de recamador. Aarón y sus hijos serán vestidos, ungidos, ordenados y consagrados a servir a Elohim como Cohanim. Tendrán calzoncillos de lino para cubrir su desnudez cuando oficien desde los lomos hasta los muslos. En la cuarta aliyá serán consagrados para hacer Cohanim, tomando 2 novillos y 2 carneros, panes ácimos, hogazas ácimas mezcladas con aceite y obleas ácimas untadas con aceite. Aarón y sus hijos serán lavados con agua, y Aarón vestido con la túnica, el manto, el efod pectoral, la cobertura de la cabeza y la diadema. Moshe pondrá la sangre sobre los cuernos del altar y el resto sobre la base del altar. Los intestinos y el resto será quemado fuera del campamento, porque es ofrenda de pecado. El primer cordero será degollado después de que Aarón y sus hijos pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego la sangre se derramará alrededor sobre el altar. Luego el carnero se parte en pedazos, sus entrañas y sus patas serán lavadas, y todo se quemará sobre el altar como ofrenda de ascensión. En la quinta aliyá, el segundo carnero es degollado, después de que Aarón y sus hijos hayan puesto sus manos sobre su cabeza. La sangre será puesta en el lóbulo derecho de la oreja de Aarón y sus hijos, y el pulgar de sus manos y de sus pies. El resto de la sangre es arrojada sobre el altar. La sangre que está sobre el altar será tomada junto con el aceite de la unción, y serán rociados Aarón y sus hijos y sus vestiduras, y quedarán consagrados. Algunas partes del carnero junto con algunos panes serán dados a Aarón, y él los mecerá delante del Eterno en un vaivén. Serán ofrecidas como ofrenda mecida delante del Eterno. Luego se queman en el altar como ofrenda de grato aroma delante de Elohim. Moisés mecerá el pecho del carnero como iniciación de Aarón en ofrenda mecida. Esa porción será para Moisés, pero será consagrada para Aarón. A partir de ahora, de las ofrendas de paz de los hijos de Israel, las vestiduras de Aarón pertenecerán a sus hijos después de él. Ya que han sido ungidas, ellos y sus vestiduras. Durante 7 días se vestirán con ellas, y el de sus hijos que quede en el lugar de Aarón se vestirá con ellas. El carnero de iniciación será cocido en un lugar santo y comido por Aarón y sus hijos junto con el pan. Ningún extraño lo comerá. Si sobra algo hasta la mañana, tendrá que ser quemado. Durante 7 días, un novillo se dará a Elohim como ofrenda de pecado para limpiar el altar. El altar también será ungido, y así será santísimo. Todo lo que tocare el altar será consagrado. En la sexta aliyá, 2 ovejas en su primer año serán ofrecidas sobre el altar cada día, una por la mañana y otra por la tarde, junto con harina, aceite y vino, como fragancia para el Eterno delante de la tienda donde el Eterno fijará cita con Moisés y los hijos de Israel. Ese lugar, el altar, Aarón y sus hijos serán santificados, y Elohim residirá entre ellos y entre los hijos de Israel. En la séptima aliyá veremos que para quemar el sahumerio harán un altar de madera de acacia recubierto de oro, y sus cuernos. Todo se hará en una sola pieza, y 2 anillos por donde pasarán 2 varas de madera cubiertas de oro para transportarlo. Será colocado delante del velo, frente a la cubierta del arca. Aarón hará que el sahumerio arda sobre él cada mañana. Al limpiar la menorá y al atardecer, al encender la menorá, así será de generación en generación. Está prohibido ofrecer comida o bebida extraña.
Solo una vez al año Aarón hará la expiación sobre él en sus cuernos con la ofrenda de pecado, y este es santísimo para el Eterno. Parashat Tetzaveh, y mandarás. Éxodo 7:20. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender las lámparas de la menorá continuamente. En Jeremías 11:16 dice: Elohim te llamó olivo frondoso y bello, con hermoso fruto. Entonces, para nuestro Elohim, el olivo tiene un significado importante. Está relacionado con el pueblo de Israel, porque el olivo no deja de dar su fruto. Aunque tarda alrededor de 10 años para empezar a dar su fruto, después de 40 años es cuando comienza a dar más fruto. Su hoja siempre está verde y no necesita mucha agua. Aguanta un clima caluroso y seco. Su aceite es muy sano. Se puede usar para cocinar, y Elohim lo apreciaba para el encendido de las lámparas. Así, este aceite es especial y diferente de todos los aceites, por su pureza, así como Elohim ve a su pueblo como la más santa de todas las naciones. El aceite se saca bajo mucha presión, hasta que la aceituna, al ser aplastada, saca la primera vez aceite. A este se le llama el aceite extra virgen, porque el ser el primero está limpio. Luego se vuelve a aplastar la aceituna y sale otra vez aceite. A este segundo aceite se le llama el aceite de oliva, el natural. Luego se vuelve a machacar y en este último proceso saca residuos de la aceituna. Con este aceite también se puede cocinar, pero ya no conserva la pureza del primero, porque solo el primero es con el que se enciende la luz de la menorá. El hecho de ser puestas las aceitunas bajo presión simboliza a los habitantes del pueblo de Israel, que tienen que pasar por pruebas, puestos bajo presión para ser purificados, para que saquen lo mejor de su aceite. Recordemos que somos llamados el olivo silvestre, que al ser parte del pueblo de Israel fuimos injertados al olivo natural. Como estamos bajo la presión de las naciones, todos los líquidos se mezclan, pero el aceite no se mezcla. Así, el pueblo de Israel no ha sido asimilado entre las naciones, porque no pierde su identidad. Si el aceite es mezclado con otros líquidos, flota encima de ellos. Así, un israelita tiene su lámpara llena de aceite y se eleva por encima a lo más alto. Si cumple la voluntad de nuestro Elohe Yahweh, entonces Elohim se eleva por encima de los demás pueblos. Como dijo de nuestro Adón Yahshua: ustedes son la luz del mundo. El aceite se usa para alumbrar, para encender las lámparas, como las 7 lámparas de la menorá, que simbolizan los 7 espíritus de Elohim, o dones del espíritu. La menorá ilumina el mundo para que no andemos en tinieblas, con la sabiduría de Elohim, que es la luz. El olivo se cosecha en el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces al año. La primera, cuando las ramas habían madurado con los rayos del sol. La segunda cosecha de las aceitunas estaba en las ramas que estaban metidas. Y la tercera era cuando las aceitunas esperaban a que maduraran más tarde. La menorá la encendían una vez al día a la hora del sacrificio del segundo cordero en el atrio, la misma hora en que murió nuestro Mesías Yahshua, y los panes también se colocan una vez por semana. Estatuto perpetuo es para todas las generaciones del pueblo de Israel, el encender las lámparas de la menorá, limpiando las lámparas y colocando aceite nuevo. Este aceite duraba más de 14 horas.
En la tradición rabínica se cuenta que la luz del oeste solo se encendía una vez al año, ya que con el fuego de esta lámpara se encendían las demás por obra milagrosa. Nunca se apagaba, habiendo siempre luz en la menorá. En Éxodo 28:1 dice: entonces harás que se acerque a ti, entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes, Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. El sacerdocio de Aarón es una sombra profética del sacerdocio del Mesías en el Mishkan celestial, como está en el Salmo 110:4. Elohim ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote, Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5:10 leemos que siendo constituido por Elohim como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 6:19, detrás del velo, donde Yahshua entró con nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, supremo Cohen para siempre. Entonces confirmamos en Hebreos 8:1-5. Ahora vemos, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del Mishkan verdadero, que el Adón erigió, no el hombre, porque todo sumo Cohen está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moshe fue advertido por Elohim cuando estaba a punto de erigir el Mishkan. Pues, dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En Éxodo 25:40 dice, y mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Y la palabra hebrea traducida como diseño es taunit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia, estructura, que viene de la raíz vana, que significa edificar, construir, tener hijos, reparar y levantar. Entonces la Torá, al ser verdadera, es segura, es estable, es duradera y eterna, porque la Torá revela lo oculto. Es la realidad que confronta todo lo ficticio. Entonces, se cree que lo que verdaderamente existe es lo invisible. Es lo que el ojo humano no puede ver, lo inmaterial. Para los griegos, las cosas reales son algo falso y malo. Es como en la escritura dice que Elohim creó al mundo de lo que no se ve. El Mishkan celestial no es un lugar material o terrenal, pero sí es real, es duradero y es eterno. Si comparáramos las cosas terrenales con las celestiales, las terrenales son temporales, porque las cosas físicas se desgastan con el tiempo. Pero las cosas celestiales son duraderas y firmes, son incorruptibles. Como dice en la Escritura, atesora los tesoros del cielo, donde ni el moho lo corrompe, porque nuestro Elohim es verdadero y está vivo. Él es el Rey eterno. En Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Cuando se menciona el verdadero es para resaltar la grandeza de lo incorruptible, que es el modelo original del Mishkan terrenal. Yahshua, al resucitar, fue sentado a la diestra de Elohim y se le fue dado el sacerdocio celestial según el orden de Melquisedec. Entonces Yahshua trascendió los cielos
Y en el Salmo 102:25 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos, son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos, como una vestidura, se desgastan, como vestido los mudarás, y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Con esto vemos que la consagración de Aarón es una sombra profética de la consagración del Mesías. En Éxodo 28:31 dice: harás asimismo el manto de efod, todo de lana azul. La abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la cobertura habrá un borde de labor de tejedor, como la abertura de un coselete será y no se romperá. Entonces las vestiduras de Aarón simbolizaban la resurrección del futuro Mesías, cómo trascendería los cielos por el manto azul. En Hebreos 7:15 dice: y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según por el poder de una vida indestructible, pues él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, la vestimenta, tanto como la autoridad, son un símbolo de las cosas celestiales. En Éxodo 28:2 dice: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los que yo he llenado del espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como Cohen. Todas las vestiduras eran de lino blanco, y las prendas del sumo Cohen en total eran 8. El octavo día es el día que gobierna Elohim, ya que durante 6,000 años ha gobernado el hombre. El séptimo milenio es el Shabbat, es el reino milenial, cuando gobierna Yahshua por 1,000 años. Y el octavo día viene siendo cuando nuestro Adón, Yahweh, reina toda la tierra. El octavo día, cuando nace un bebé, se circuncida. Hubo 8 personas que fueron las que se salvaron del arca cuando fue el gran diluvio universal. Las 8 prendas del Cohen Hagadol son la túnica, los pantalones, el cinto, la cobertura de la cabeza, el manto azul, el delantal, el pectoral, la diadema. En Éxodo 28:6 dice: harán también el efod de oro, de lana azul, lana púrpura, lino trenzado, obra de diseñador. Las hombreras estaban unidas al cinto. Las piedras de ónice estaban incrustadas. Era una en cada hombrera, con 2 cadenas de oro incrustadas, con 2 anillos superiores del pectoral del efod, que colgaba de los engastes hasta la altura del corazón. La vestimenta se conformaba de 5 materiales, que se cortaba en hilos finos y se hacían hebras de 28 hilos. En Éxodo 28:9 dice: y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. En Éxodo 28:11 dice: así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, engastadas en filigrana de oro. Éxodo 28:12: y pondrás las 2 piedras en las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante de Elohim sobre sus 2 hombros por memorial. De la misma manera, nuestro Mesías llevó sobre sus hombros la cruz, cargando el pecado de las 12 tribus de Israel, que al ser la nación sacerdotal representa a todas las naciones. Como dice en Isaías 53:11, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho,
Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Esto se refiere a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que cargó el pecado del mundo sobre sus hombros. En Juan 19:17 dice: tomaron pues a Yahshua, y él salió cargando su viga al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gúlgota. Entonces Aarón cargaba los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros y sobre su corazón el misterio del Mesías, según el orden de Melquisedec. Fue dado a sus discípulos 50 días después de su resurrección, en el día de Shavuot, cuando el Espíritu Santo les fue otorgado a todos los discípulos de Yahshua, y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Entonces, esos 50 días de espera para Shavuot corresponden a las 50 letras de los nombres de los hijos de Israel. En Éxodo 28:15, y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, lo harás como la obra del efod de oro, de lana azul, de lana púrpura y de lana escarlata y de lino trenzado. Cuando había dudas respecto a asuntos muy importantes, se consultaba al Urim y el Tumim, yendo al sumo sacerdote, que volteando hacia la presencia divina de Elohim le preguntaba, habiendo detrás de él una persona que tenía una duda, algo que le decía al Cohen, y el Cohen le preguntaba directamente a Elohim. En el pectoral estaban todas las letras del alefato hebreo, y las letras se alumbraban milagrosamente para darles la respuesta. Al pectoral se le llamó el pectoral del juicio. Esta palabra en hebreo es mishpat, y hay 3 tipos de significado: las palabras dichas de quienes discuten un asunto, luego el veredicto o sentencia, y por último la ejecución o el castigo. En Éxodo 28:17 dice: y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será de rubí, otra de esmeralda, otra de carbunclo, la cuarta de berilio, un ónice, un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. En la actualidad no se sabe con certeza cuáles eran estas 12 piedras. En Éxodo 28:20 dice: estas piedras preciosas engastadas en oro nos enseñan acerca del inmenso valor que tienen cada uno de los hijos de Israel delante del Eterno. El Mesías lleva casi 2000 años como intercesor delante del trono, orando por cada uno de los hijos de Israel. En Éxodo 28:21 dice: los nombres de los hijos de Israel estaban en estas 12 piedras. La piedra 11 fue de ónice y corresponde al nombre de Yosef. El nombre que se le ha dado al Mesías es Mashiach ben Yosef, o hijo de Yosef. Así que a través del Mesías, los que reciben el Espíritu tienen este ministerio, el bautismo. Entonces el Espíritu de Santidad capacita para que el seguidor mesiánico ministre en espíritu y en verdad. También se cree que junto con los 12 nombres de las 12 tribus, fue escrito también los nombres de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. También el nombre de Yeshurun, como está en Isaías 44:2. Así dice Yahweh, el que los hizo, el que los formó en el vientre y los ayudará. No tengas temor, Jacob, mi siervo, Yeshurun, Israel amado, a quien he escogido. Este se cree que es el nombre más sublime del pueblo de Israel. Había 6 letras en cada piedra. En total eran 72 letras, incluido el alefato hebreo. Después del cautiverio de Babilonia, las letras hebreas arcaicas fueron sustituidas por letras arameas. Entonces hoy en día se utilizan las letras arameas o judaicas, ya que las letras antiguas con las que se escribieron las tablas de la ley de los 10 mandamientos son muy diferentes a las que ahora conocemos.
Éxodo 28-29. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial santo delante de Elohim. En Juan 20:22 dice: Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dice: Recibid el espíritu de santidad. Entonces Yahshua, al soplar, les impartió del espíritu que hubo recibido por medio de la resurrección, como cuando Elohim sopló en la nariz de Adán para darle vida. Con la resurrección, él creó un nuevo hombre, con vida indestructible, que podía servir según el orden de Melquisedec. Yahshua fue investido y luego ungido en el cielo, de la misma manera como Aarón. Así el aceite bajó sobre su barba, luego sobre su ropa, y llegaba hasta el templo, corriendo por la tierra, en donde estaban parados los talmidín, presenciando la ofrenda de la mañana y esperando la promesa del Padre. El Tevilá o bautizo en el nombre de Yahshua es el primer paso para entrar en el ministerio de Melquisedec y poder adorar al Padre en el Mishkan celestial, en espíritu y en verdad, con el espíritu de santidad, como cuando fue Shavuot. Cuando Kefas, Pedro, ministró acerca de Yahshua, los gentiles creyeron en la profecía de la Escritura y demostró que con la resurrección del Mesías, la vida eterna fue ofrecida a los gentiles, hablando en diferentes lenguas, para que sus corazones se arrepintieran por la fe en el Mesías. Y así el Eterno introdujo a los gentiles que aceptaron a Yahshua como su Salvador y como su Adón, en el pacto renovado que hizo con su sangre para ganar al pueblo de Israel. Kefa ordenó que todos se sumergieran en agua en el nombre de Yahshua, no de la Trinidad. Esta no está en la escritura original. Todos se bautizan en el nombre del Mesías Yahshua. Al momento de convertirse, dejaron todos sus ídolos atrás. Renunciaron a ellos. La palabra hebrea Urim significa llamas o luces, y la palabra Turim significa cumplimiento o perfecciones. Entonces, estas dos piedras se les llamó el Urim y el Tumim, porque sus palabras se iluminaron y se cumplieron sus palabras. En el tiempo del segundo templo había desaparecido el Urim y el Tumim. Fue sacado para consultar al Eterno cosas grandes sobre el pueblo. Uno representaba la revelación y el otro la voluntad del Eterno. En Juan 4:21, Yahshua dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoran lo que no conocen, refiriéndose a los ídolos. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren con un espíritu y con verdad. Esto último significa el servir en el Mishkan celestial y está conectada a los sacrificios del templo. En Romanos 6:3-11 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos con el Mesías Yahshua hemos sido sumergidos en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de la Tevilá, el bautismo, para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir.
ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió el pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Elohim. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yahshua. En Juan 7:37 dice: el último día, el gran día de la fiesta de Hoshana Rabbah, que es Sukkot, el último día de la fiesta de Sukkot, Yahshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. El que cree en mí, según dijo la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, de los que habían creído en él y que habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía hasta que resucitó y fue glorificado. En Lucas 24:45 está escrito: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Entonces, desde la resurrección de Yahshua, sus mentes fueron abiertas por el soplo de la nueva vida indestructible. En Éxodo 28:31 dice: harás asimismo el manto del efod, todo de lana azul. Todo fue hecho de lana azul que era sacado de un molusco llamado gilazón, el mismo color que se usa para cada uno de los hilos de los flecos que cuelgan de las 4 esquinas del manto de cada judío, el talit. El nombre del hilo azul es tejelet. El color azul simboliza el cielo. En Éxodo 28:32 dice: la abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abertura de un coselete. No se romperá. En Éxodo 29:2: y pan sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Se preparaba el lejen o el matzot, que se preparaba hirviendo la masa en agua hasta hacerla comestible. Luego se horneaba, después se freía con un aceite de oliva. El segundo tipo de pan era el jalot o matzot. Se hacía con la harina mezclada con aceite de oliva. Se horneaba sin hervir, sin freír. Y el tercer tipo era el rekikei matzot. Este se hacía horneado sin aceite, pero al final se le untaba con aceite encima. En Éxodo 29:4 dice: después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. La palabra hebrea rahatz significa lavar, o en este caso la inmersión en aguas purificadoras. Y con esta inmersión se iniciaba el servicio sacerdotal. Cuando el templo estaba en funcionamiento, nadie podía entrar sin haber pasado por una mikvé o un baño ritual de purificación. El segundo paso para el sacerdote era el cambio de ropas sagradas. En Zacarías 3:1-5 dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, que estaba delante del ángel de Elohim, y Hasatán estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel de Elohim dijo a Hasatán: Elohim te reprenda. Hasatán, repréndate Elohim, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Yehoshua estaba vestido con ropas sucias por nuestros pecados, en pie delante del ángel. Y éste le habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias, el viejo hombre. Y él le dijo: mira, he quitado de ti la iniquidad, y te vestiré con ropas de gala.
del sumo Cohen. Luego le dijo que le pongan una cobertura limpia en la cabeza, y le pusieron una cobertura limpia en la cabeza, y le vistieron con ropas sacerdotales, y el ángel de Elohim estaba ahí. En Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Esto nos recuerda cuando el Mesías fue ungido, como dice en Hechos 2:36, pues con certeza toda la casa de Israel sepa ciertísimamente que a este Yahshua, a quien vosotros crucificaron, Elohim le ha hecho Adón y Mesías. Entonces, los que creen en él recibirán la misma unción. Los discípulos reciben la unción del Mesías y permanece en ellos, y no tienen necesidad de que nadie le enseñe, porque su unción les enseña que es verdadera, porque el que guarda sus mandamientos permanece en él. En Éxodo 29:11 dice: y matarás el novillo delante de Elohim a la entrada de la tienda de reunión. El presentar el sacrificio sacerdotal, matando el novillo delante de Elohim para poder iniciar el ministerio sacerdotal, son un poco diferentes a como está el Levítico. Por esto, el sacrificio del Mesías fue la base inicial de su sacerdocio. Las mismas ropas quedaban consagradas para que pudieran usarlas los sacerdotes siguientes, y al recibir la ropa ya estaban consagrados. Los corderos no llegarían a tener 1 año de edad, eran sacrificados durante su primer año. Este sacrificio era llamado tamid, que significa continuo, porque lo que hacían todos los días del año era sacrificarlo. Durante las fiestas, incluso también. Este altar tenía un techo, a diferencia del altar de bronce en el atrio, que fue llenado de tierra. El altar de oro no estaba más cerca del velo de la mesa, del candelabro. El incienso aromático representa el conocimiento, como en 2 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que Elohim es el quien da el espíritu al hombre para que el hombre pueda entender las cosas del Eterno. Porque aunque algunas personas puedan leer la Biblia, no siempre entienden lo que Elohim quiso decir. Las palabras de Elohim solamente están diseñadas para aquel que es humilde y para aquel que quiere entender la Escritura. Porque por eso muchas personas dicen que la Biblia se contradice, porque hay quienes leen e interpretan de maneras diferentes. Pero la palabra de Elohim es solo una. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de pedir a Elohim que nos dé de su espíritu para poder entender qué fue exactamente lo que Él quería darnos a entender al momento en que sus profetas escribieron la palabra. La oración en el espíritu está simbolizada por el sacrificio en el altar de bronce. La oración en el entendimiento está simbolizada al quemar el incienso en el altar de oro, y cada mañana y cada tarde, y en el espíritu y con el entendimiento se puede levantar un ministerio sacerdotal mesiánico. Al orar a la hora de los sacrificios, cuando Yahshua fue colgado y entregó el espíritu. En Éxodo 29:21 dice: después tomarás de la sangre de esta sobre el altar y del aceite de la unción, y rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán consagrados ellos y sus vestiduras. La consagración viene siendo el 5.º paso de la iniciación sacerdotal. Así está en 1 de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Elohim Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yahshua, el Mesías, y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. A esto se refiere la consagración, al ser rociados con la sangre del sacrificio, entonces quedan lavados y purificados. Asimismo hizo nuestro Adón Yahshua para lavar al mundo del pecado y la muerte.
En Éxodo 29:35 dice: Así harás pues a Aarón y sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días consagrarás. Entonces los sacrificios fueron presentados por 7 días. En Éxodo 29:38 dice: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 ovejas en su primer año cada día continuamente. En Éxodo 33 dice: Lo revestirás de oro puro, su techo, sus lados, en derredor y sus cuernos, y le harás una diadema de oro alrededor. Éxodo 36. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Se cree que estaba alineada el arca junto con el altar. No es que estuvieran tan cerca uno del otro o que estuviera tan cerca detrás del velo, sino que estaban alineados como en una línea recta. En Éxodo 37 dice: Aarón quemará el incienso aromático sobre él, lo quemará todas las mañanas al preparar las lámparas. En 2 de Corintios dice: Pero gracias a Elohim, que el Mesías siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma del Mesías somos para Elohim, entre los que se salvan y entre los que se pierden. La quema del incienso es oración en el entendimiento. Así está en Revelación 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel, subió ante Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Éxodo 38. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, al quemar el incienso, habrá incienso perpetuo delante de Elohim por todas vuestras generaciones. Entonces el incienso refleja las oraciones de los santos. En Éxodo 28:33 dice: Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Significa que el Cohen o el sumo sacerdote tenía que tener campanillas de oro al final de sus vestiduras para que se supiera en el momento en que él entrara al Mishkan y él saliera, para que Elohim supiera que él estaba ahí, para que no lo fulminara con su presencia y para que los demás sacerdotes que estaban afuera supieran que él todavía estaba vivo. Así termina esta parashá. Toda Rabá, hermanos, por haber llegado hasta el final. Shalom a todos. Gracias, amados hermanos, por haber llegado hasta el final de este estudio. Nos vemos la siguiente semana con la Parashá 21. Toda Rabá, que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión, que Yahweh alce sobre ustedes su rostro y les dé shalom. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, le damos toda Rabá, Omen y Omen. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy la Jod Raquel Núñez. Shabbat shalom a todos, amados hermanos.
esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua